Ahí está. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10. Versículo 40 al 42. Un pasaje cortito, el que nos toca el día de hoy, pero sin duda con mucha sustancia de la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Hoy concluimos con el capítulo número 10, ¿no? Estamos en el último pedacito del capítulo número 10. Y también concluimos con el tema que el Señor Jesús está hablando hace unos cuantos pasajes atrás, que es las persecuciones venideras. Aquí, en esto de las recompensas, es donde concluye el tema de las persecuciones venideras. Y esas persecuciones, ¿por causa de qué iban a venir? Por causa de predicar el Evangelio, ¿sí? Hagamos un poquito de memoria, recordemos que Jesús designó a los 12 apóstoles, ¿sí? Tenía muchos discípulos, pero como apóstoles solamente designó a estos 12, que él eligió personalmente. Los comisionó ¿a qué? A predicar el Evangelio, y luego vimos también que les advirtió, ¿sí? Les advirtió sobre las consecuencias de seguir a Cristo. ¿Es así o no es así? O sea, les advirtió del precio a pagar por servirlo. Obviamente esas palabras fueron dadas a estos 12, pero son válidas para toda la iglesia. Obviamente, tanto el ir a predicar el Evangelio como las persecuciones que van a venir por causa de predicar el Evangelio. ¿Es así o no es así? Amén. Y acá el título de Reina Valera, vemos en este pasaje que leímos, dice recompensas, ¿sí? Pero es muy interesante que no está hablando de recompensas para los discípulos. Muy loco esto. No está hablando de recompensas por haber predicado a los discípulos, no. Está hablando de estas recompensas son para aquellos que escuchen y reciban a los discípulos, para aquellos que reciban y ayuden, ¿sí? O simplemente reciban la palabra de Dios. No es una recompensa para ellos, ¿sí? La recompensa para ellos es una, sí, pero no está hablando de esa recompensa. Fíjense, leamos el versículo 40, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, ¿quién? A Dios Padre, exactamente. Está hablando Jesucristo aquí. Estas palabras Jesús las estaba dirigiendo obviamente a sus discípulos, a ese grupo de 12 en particular, pero en ese grupo de 12 estamos representados en la iglesia de Cristo actual. Así que esas palabras, ¿para quién son? Para nosotros, exactamente. Lo que estamos leyendo es palabra de Dios para la iglesia, para todo cristiano que está trabajando en la obra de Cristo. Recordemos la diferencia entre simplemente ser un discípulo y ser, en el caso de ellos, no es que nosotros seamos apóstoles, pero ¿cuál fue la diferencia entre los discípulos, que eran muchos los que lo seguían, y los apóstoles, que fueron los que él comisionó especialmente para una obra? ¿Sí? Entonces, todos los que amamos a Cristo, creemos en Cristo, pero también servimos a Cristo, obedecemos la palabra de Dios, eso podemos decir que somos discípulos de Cristo, ¿sí? Y a unos pocos el Señor los consagra como predicadores, como evangelistas, pero todos tenemos distintos dones, distintos ministerios que cumplir. Bueno, la misión más grande, esto es pregunta para que me respondan, la misión más grande que todos los hijos de Dios tenemos como discípulos, ¿cuál es? Exactamente. Ir por el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Muy importante, no solamente predicarles y dejarlos ahí, sino discipularlos, seguirlos, hacerles el seguimiento, enseñarles, ¿sí? Disponer de nuestro tiempo. Recuerden lo que vimos la otra vez: perder nuestra vida por causa de Cristo. Si es necesario perder tiempo de nuestro trabajo, de lo que sea nuestro, de nuestro tiempo de ocio, de nuestro tiempo de descanso, por causa de Cristo, estamos perdiendo nuestra vida por causa de Cristo. ¿Amén? Eso se entendió, ¿no?
No sé si fue eso lo que hizo que la reunión pasada no viniera nadie. Pero bueno, perder la vida por causa de Cristo, hermanos, es eso, ¿sí? ¿Cuál es la misión más grande que tenemos? Predicar el Evangelio. ¿Y a qué los estaba mandando el Señor en este momento? A eso, a predicar el Evangelio. A este grupo de discípulos lo estaba mandando a predicar el Evangelio, precisamente a eso. Así que recibirlos, aquellos que dicen, fíjense, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. No se está refiriendo a recibirlos solamente en su hogar como un lugar de hospedaje, porque recordemos que los estaban mandando por toda Galilea a predicar y les avisó. En algunos lugares los van a recibir y en otros los van a echar, ¿sí? Pero no se está refiriendo al lugar físico donde los reciben, sino que se está refiriendo al que recibe la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo principal. ¿Sí? Porque para poder recibirlos en su casa tenían que recibir la palabra de Dios, ¿sí? En otros dijo el Señor les advirtió, en algunos lugares hasta los van a echar de las casas por predicarles la palabra. Bien, aquellos que los reciben, dice, a mí me reciben. Cuando alguien predica o enseña, ya sea desde el púlpito a la iglesia en una predicación más de edificación, o el que predica a alguien nuevo, ¿qué está haciendo? Está ofreciendo la palabra de Dios, ¿sí? Le está llevando a esa persona, le está ofreciendo la palabra de Dios para que la reciba. Cuando los oyentes, ya sean los de afuera o los de adentro de la iglesia, a una predicación de estudio, no la escuchan con atención, no la creen si la escuchan, o no les importa, ¿qué están haciendo? Están rechazando, ¿sí? Están rechazando la palabra de Dios. Y dice el Señor, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. ¿Qué va a pasar si el que rechaza la palabra de Dios? ¿A quién estamos rechazando? A Cristo. A Cristo mismo. No es a Maico, ni al pastor, ni a Guillermo cuando viene, no es a nosotros a quien rechaza. Cuando se predica la palabra de Dios y la palabra de Dios no se cree, no se le presta atención, no se le importa, se está rechazando a Cristo mismo. Pero siempre, obviamente, hay un pequeño grupo que la escucha y la recibe con gusto, tanto en la iglesia como, no me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia en general. En las iglesias siempre hay un grupo que, a veces, desgraciadamente, un grupo pequeño que escucha y dice, pará, estoy haciendo esto mal, tengo que santificarme en esto. No lo ve, ese es el pequeño, como dice el Señor, la manada pequeña, ¿no? El que recibe la palabra y entiende que no es un ataque del pastor hacia la persona, sino que es un ataque, la misma palabra de Dios te está atacando tu pecado, entonces te confronta y lo recibís. Bueno, siempre hay este grupo en las iglesias o en el mundo de las personas, ¿quiénes reciben a Cristo? La mayoría o las minorías. La minoría. Siempre son una manada pequeña. Bueno, algunos reciben como... Bueno, aquí Jesús dice que no solo están recibiendo la palabra, sino que están recibiendo al mensajero. ¿Quién es el mensajero? El que está predicando. El que a vosotros recibe, ¿sí? Cuando rechazamos a un predicador porque no nos gusta cómo predica, dice el Señor, estás rechazando al predicador, por lo tanto estás rechazando también el mensaje. Y si estás rechazando el mensaje, estás rechazando a Cristo. ¿Sí? Porque a mí no me gusta cómo predica, porque a mí no me gusta... Pero si lo que está predicando está enviado por Dios, estás rechazando al mensajero. El que a vosotros, le está hablando a los discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Así que hay que tener mucho ojo con ese favoritismo por un predicador o por otro, ya sea de esta congregación o de quien sea, porque lo importante es que se predique la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dice que no solo están recibiendo la palabra, sino al mensajero. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo eran los tiempos antiguos. Hoy en día ya casi intermediarios casi no se usa, más que por ahí el presidente. Pero en los tiempos antiguos sí se usaba mucho el enviar un mensajero en nombre de alguien. Cuando enviaban un mensajero, era la autoridad que le daban a ese mensajero, era como si lo enviara la persona misma, o en el caso del rey, el rey mismo. Así que si un rey mandaba a otro rey un mensajero para decirle, quiero que hagamos estos negocios, o quiero que estemos en paz, o quiero que estemos en guerra, lo que sea, ese mensajero, una cosa común en la antigüedad es que al mensajero no se le podía atacar. ¿Por qué? Porque era así de cuenta que estabas atacando al que lo envió. ¿Sí? ¿Se entiende? Recordemos que en este tiempo era así, en el tiempo de Cristo era así. Entonces, cuando enviaba un mensajero, si el mensajero lo trataban mal, ni siquiera lo recibían, le escuchaban el mensaje que mandaba el otro rey y se burlaban de él, o ni siquiera le daban para comer por el viaje, ¿qué estaban haciendo? Estaban maltratando al mensajero, no estaban recibiendo al mensajero.
Esta analogía la estaban entendiendo ellos, porque ellos entendían lo que era un mensajero. El mensajero llevaba la autoridad del que lo envió. Bueno, tanto en las congregaciones el que predica, como en las calles el que sale a evangelizar, como a tu vecino cuando le estás predicando, estás trayendo la autoridad del mensajero como dada por Dios. El que rechaza al mensajero, ¿sí?, está rechazando al que lo envió. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Se entiende? Al recibir la palabra del mensajero como si fuera de Cristo, ¿sí?, ¿qué están haciendo? Están obteniendo una mejor relación con el Padre. Están, ¿cómo se dice? Las relaciones diplomáticas entre reyes mejoraban de acuerdo a cómo se trataban entre ellos. Y si maltrataban a un mensajero, o mataban, peor aún, mataban a un mensajero, sonaste, se acabaron las relaciones diplomáticas a la guerra, porque hacía de cuenta que habías atacado al rey. Bien, la pregunta es, ¿cómo están nuestras relaciones diplomáticas con Dios? Porque si rechazamos la palabra de Dios, no nos gusta cómo predica esto, no nos gusta cómo predica el otro, ¿a quién estamos rechazando en realidad? Estamos rechazando al mensajero que Dios envió en su nombre, ¿sí? No es que, ojo, quiero que, claro, no estoy tirando flores al que está predicando acá arriba, que ojo que somos los mejaderos, no nos toquen, ¿eh? No, yo he escuchado a algunos predicadores que ojo con hablar mal del pastor, porque eso, no se refiere a eso. Pero sí tenemos que entender que cuando la palabra de Dios está dada desde un púlpito, viene con la autoridad de Dios porque es palabra de Dios, no porque no es algo que me estoy inventando yo, ni que se está inventando el pastor. Así que, fíjense esto, leer la Biblia, ¿sí?, y en esta analogía que vemos de las relaciones diplomáticas con Dios, ¿no? ¿Cómo estamos en esta relación con Dios? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra cuando venimos a la casa de Dios? ¿Cómo estamos en nuestros estudios personales con Dios? Porque leer la Biblia equivale más o menos a conocer las leyes del reino, ¿sí? Es conocer las leyes, es bueno leer la Biblia. Orar es como escribirle cartas al rey. ¿Por qué es como escribirle cartas? Porque cuando vos le hablas a Dios o en oración, ¿Dios te contesta así con voz audible? ¿Dios te manda una carta, te contesta de alguna forma inmediata? No. Los reyes no contestaban de esa forma inmediata. Ellos recibían y en base a eso actuaban. ¿Sí? No le contaban, hola Pablito, recibí tu mensaje, bueno, vamos a hacer algo. No, si el rey recibía el mensaje, nos están atacando en tal lado, ¿qué hacía? Mandaba tropas a defender. No mandaba un mensaje, bueno, ya vamos a, vos seguís orando que ya vamos a mandar a ellos. ¿Sí? Vos seguís escribiendo cartas y vas. Bien, entonces leer la Biblia es conocer las leyes del reino. Orar es como escribirle cartas al rey. ¿Sí? A nuestro Dios, a nuestro rey le gusta que le hable, que oremos. Pero la comunión con Dios, con Dios Padre, solo se da a través de Cristo, dice. Y Cristo dice que para llegar a Él hay que recibir al mensajero, o sea, la palabra que trae el que predica. ¿Sí? Esas son palabras del Señor. ¿Amén? Ahora, habiendo entendido esto que dije, leemos de vuelta el 40. El que a vosotros recibe, ¿a quién le está hablando? A los apóstoles, los que hoy serían los pastores y maestros. ¿Se entiende? El que a vosotros, y obviamente todo el que predica en la calle o el que le predica a su vecino, el que está en el momento de predicar. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Amén? Cuando se rechaza lo predicado desde el púlpito, se está rechazando a Cristo mismo. ¿Amén? Porque sus palabras son las que se predican, obviamente, no las nuestras. Y cuando se recibe una enseñanza con humildad y con gozo, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando nuestra relación interna con Dios. ¿Sí? Versículo 40 dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Este pasaje es un poquito complicado. Yo tuve que leer un poco para entender a qué se refería, porque realmente no lo entendía, ¿no? Este pasaje es muy interesante porque nos dice que el que escucha al que le predica o le enseña, escuchen esto, es medio complicado. Lo que está diciendo este pasaje es que el que escucha, con atención, al que le predica o al que le está enseñando desde un púlpito y recibe esa enseñanza, recibirá delante de Dios el mismo premio o galardón del que está predicando por estar predicando. Es complicada la frase. ¿Sí?
El que recibe a un profeta, hoy en día los profetas del Antiguo Testamento no existen, pero está representado precisamente en la predicación de la palabra y en la enseñanza. El que recibe a un predicador, lo vamos a cambiar para entendernos, por cuanto es profeta, la misma recompensa que recibe el profeta por estar predicando, va a recibir el que lo está escuchando. ¿Se entiende? El que está predicando ya tiene una recompensa por el hecho de estar, como decíamos, perdiendo su vida por causa de Cristo. Pero el que escucha la palabra de Dios y la recibe, la misma recompensa va a recibir por estar escuchando con atención y aplicándolo a su vida. ¿Qué significa esto? Es muy loco, pero cuando alguien se pierde una predicación, ¿qué se está perdiendo? Se está perdiendo la bendición. Si viene el pastor solo y viene uno o dos hermanos, esa bendición solamente para esos dos hermanos y para el pastor que la está predicando. ¿Qué pasa con los que no están viniendo? Yo sé que en este momento, y no lo digo por este momento, yo ya lo había preparado antes sin saber que no iba a venir nadie, pero me refiero, ¿qué pasa? Obviamente, entiendo, aclaramos por las dudas. Hay hermanos que están en verdaderas circunstancias que no pueden venir, por enfermedad y por distintas cosas. Pero me refiero, en general, cuando nos perdemos la predicación por causas injustificadas, por ocio, por lo que sea, porque me llegó visita, o lo que sea, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos perdiendo la misma bendición que va a recibir el que está predicando. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije al principio? Esas recompensas no son para el que está predicando. No está hablando de esas, está hablando de las que el que recibe la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando alguien nuevo, alguien escucha la palabra, fíjense que loco esto también. Cuando se le predicamos a alguien de Dios, a alguien que no sabe nada de Dios, y esa persona cree en Cristo y recibe a Cristo, sin saberlo, ya está recibiendo una bendición de parte de Dios. Ya está acumulando en el cielo riquezas eternas. ¿Por qué? Solamente por el hecho de haber escuchado esa predicación. Solamente por haber recibido al que lo envió, ya dice va a recibir su recompensa. ¿Sí? No solo recibe salvación, que ya debería ser suficiente, sino que encima ya tiene recompensas eternas, esperándole en el cielo. Que el domingo estuvimos hablando un poquito más, más de esto, ¿no? Pero bueno, fíjense qué loco. ¿Y qué pasa cuando recibimos la instrucción acá en la iglesia del pastor y el predicador? También se recibe galardón. También hay premio en los cielos por recibir esa enseñanza. No por el hecho de asistir, sino porque estás escuchando la palabra de Dios, la estás recibiendo, la estás aplicando, estás entendiendo. Eso para el Señor ya conlleva. Fíjense que es una cosa que no tiene nombre para mí. Que el Señor ya no solamente nos salva del infierno, sino que encima nos da recompensa por aprender más de Él. Es una cosa que no tiene nombre. Es algo realmente majestuoso. Cuando lo comparamos con los reinos de los hombres, ¿cómo está diseñado el sistema? Vamos a poner nuestro sistema, el sistema argentino. El sistema argentino está hecho para que el que peor hace las cosas, mejor le vaya. Y el que más honesto quiere ser, más reniega, más impuestos paga. ¿Es así o no es así? Bueno, Dios es un Dios justo, ¿sí? Y es lo opuesto a todo lo que es el sistema del hombre. Pues para Dios, el que hace bien las cosas, mayor recompensa tendrá. Solamente recibir la palabra de Dios ya conlleva una recompensa. Así que imagínense la cantidad de recompensa, de premio, de galardón, de recompensa, como dice acá, que nos hemos perdido solamente por no haber prestado atención en una reunión. ¿Amén? Versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta parte me parece genial. Como dije al principio, hay varias formas de recibir al mensajero, ¿sí? Hay varias formas. Una es, obviamente, como acabamos de ver, recibir la enseñanza. Pero hay otra muy importante, y que podremos decir igual de importante, que es dando hospedaje al mensajero, o en el caso nuestro, que no necesitamos dar hospedaje porque nuestro pastor o cada uno de nosotros, gracias a Dios, tenemos donde vivimos. En aquel tiempo era más común que no tuvieran donde, que el mismo Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. En aquel tiempo era común que la gente no tuviera casa propia. Hoy en día es común tener casa propia. Pero dando hospedaje o ayudando en las necesidades materiales. ¿Qué es esto que dice el Señor? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos
un vaso de agua fría. ¿Qué es un vaso de agua fría? Es algo material que sacia una necesidad básica, ¿sí? Está hablando de saciar necesidades básicas. Y como decía el otro día el domingo, ¿qué es un vaso de agua? ¿Qué es si decimos dar un vaso de agua a alguien? ¿Es un acto bondadoso? Es un acto mínimo. Es un acto de decencia moral mínimo. ¿Sí? Que hasta una persona odiosa y malhumorada, capaz que le pedís un vaso y te viene y dices, sí, toma, y te lo da de mala gana, pero te da el vaso de agua porque entiende que te estás muriendo de sed. Entonces, el Señor está diciendo, y cualquiera que dé esto mínimo, esta cosa insignificante, que es un vaso de agua fría, fresca, a uno de estos pequeñitos. ¿Y a quién se refiere con estos pequeñitos? Se refiere a los discípulos. Exactamente, a los discípulos que está enviando a predicar. Exactamente. A el Señor les llama mis pequeñitos. Cualquiera que le dé un simple vaso de agua, ya con ese pequeño acto, ya dice, no, ¿cómo dice? Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué nos está mandando el Señor? ¿A dar lo justo y necesario? ¿A dar lo básico? ¿Un vaso de agua cuando se esté muriendo de sed? ¿A eso nos manda el Señor? Aunque la salvación no se obtiene con favores ni con dádivas, todo lo material que damos para la predicación del Evangelio es, ¿qué cosa? Es evidencia de que somos salvos. ¿Amén? Pero lamentablemente muchas veces o no asociamos o ignoramos a propósito que la mejor forma de dar para el reino de Dios es a través de ¿qué? No, pero me refiero a dar de forma material para el reino de Dios. ¿Cuál es la mejor manera? Exactamente, las ofrendas. La palabra que muchos le tienen miedo, diezmos, ¿sí? El alfolí para los más necesitados. Esto que hacemos del alfolí, ¿saben qué es? Esto de la mercadería, es precisamente el vaso de agua para el que no tiene ni eso. O sea, es lo mínimo que podemos hacer. ¿Se entiende? Es lo mínimo que podemos hacer para el reino de Dios. El ejemplo que Jesús da de un vaso de agua, como les decía, es lo mínimo, es lo más básico. Casi que deberíamos sentir vergüenza si lo único que hacemos es ayudar a alguien cuando está en necesidad. Cuando ya está en las últimas, cuando ya no tiene hambre, no tiene comida, no tiene nada, solamente ayudamos en ese momento, entonces somos miserables. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva no dice que esperaban hasta que alguien tenía necesidad para dar. Dicen que nadie tenía necesidad porque todos daban. ¿Se entiende? Es al revés, a veces esperamos hasta que haya una necesidad para ofrendar, para dar, para participar del reino, porque aunque no lo creamos, yo sé que la teología esta de la prosperidad y toda esta porquería que ha venido sobre la iglesia es malísima, pero ha hecho que mucha gente pierda de foco de que Dios no quitó las ofrendas, Dios no quitó los diezmos, Dios no quitó esas cosas de la Biblia. El hombre las usó mal, pero están en la Biblia para algo, ¿sí? ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? Porque muchos dicen, ¿por qué en la iglesia en el Nuevo Testamento casi no se habla nada del diezmo? Porque no había necesidad. No necesitaban dar el diezmo, vendían sus casas, dice. Para los más necesitados, vendían sus casas. Vendían todas sus propiedades, no les importaba nada. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que ya venía el Señor. O sea, ¿para qué voy a estar guardando cosas materiales al vicio? El que tenía 2 casas vendía una. Si puedo vivir en una sola. ¿Sí? El modelo que Dios dio para el templo de Israel, muchos se excusan diciendo que fue un modelo solo para el pueblo de Dios. Pero fíjense una cosa, cuando leemos el Antiguo Testamento, mientras el pueblo cumplía, ¿qué pasaba? No faltaba alimento ni en la casa de Dios para los más pobres, ni tampoco para los sacerdotes. Ni tampoco para los sacerdotes. ¿Sí? El Señor sostenía, por medio de los diezmos y ofrendas, sostenía a los sacerdotes y a los más necesitados del pueblo. Las pocas épocas que el pueblo de Dios cumplía, al pueblo le iba bien. ¿Qué pasaba cuando no cumplía el pueblo? Terminaban en desastre, en un desastre absoluto. ¿Sí? Esta es la advertencia que da en Malaquías el Señor, ¿recuerdan? En Malaquías cuando el Señor le dice, maldito soy con maldición porque me habéis robado, dice. Esta advertencia terrible no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que habían robado? El sustento de la casa de Dios. ¿Sí? El sustento de la casa de Dios habían robado. Estuve leyendo, hace mucho, ¿no? Cuando leía toda esa parte, ¿no? del templo, dice que los registros históricos y bíblicos muestran de que
jamás se llegó a cumplir completamente lo que Dios mandó. Nunca en la historia jamás se cumplió completo. O sea, obviamente había gente que ofrendaba, había gente que diezmaba, y vieron que el Señor les dijo que trabajen 6 años y el 7.º año dejen descansar la tierra. Jamás se cumplió. Nunca lo cumplieron. Solamente, como siempre, había un grupo pequeño de gente que muchos sacerdotes tenían que ir a buscar trabajo al campo porque no alcanzaba la comida en la casa de Dios, tenían que buscar trabajo extra cuando se tenían que dedicar a la casa de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, esto que vemos, ese modelo de Dios, no fracasó porque fuera incorrecto, fracasó porque la desobediencia del pueblo de Dios. Conclusión, el mensaje de Dios debe ser recibido completo. ¿Cómo es recibir el mensaje de Dios completo? Recibir la palabra y ¿cómo? Y actuar en consecuencia. Y hacer las acciones que el Señor nos manda en consecuencia. Ahora, entendiendo esto, leamos de nuevo el pasaje completo. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, entendamos en estos tiempos, predicador, pastor, evangelista, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de ciertos días que no perderá su recompensa. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Nos estamos perdiendo muchas recompensas. El Señor quiere que vivamos una vida mucho más bendecida de la cual vivimos, y no me refiero solamente a lo espiritual, sino también a lo material. Pero el problema ¿cuál es? Que no estamos cumpliendo plenamente lo que la palabra de Dios dice. Estamos recibiendo el mensaje, pero no estamos actuando en consecuencia. ¿Amén?